Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Rubín Hernández Águila. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología del campus de Calco. Actualmente estoy cursando el quinto semestre. En esta ocasión les vengo presentando las penas impuestas sobre el oficio de la Santa Inquisición a mediados del siglo XIX. A, a continuación, mi presentación. Muchas gracias. Las penas impuestas por el Santo Oficio de la Inquisición. Durante la Inquisición existían dos tipos de penas. Una era la pena ordinaria, que conllevaba a la relajación del brazo secular. Esto quería decir que era la pena de muerte. Y la otra eran penas arbitrarias, que conllevaban a las penas que eran, por ejemplo, la pena de abjuración, la pena del destierro, la pena de cárcel, la pena de galeras, la pena de vergüenza pública con azotes, la pública sin azotes, la pena pecuniaria, la pena de ámbito penitencial o San Benito y las incapacitaciones. Y por último serían las penitencias espirituales. Penas. Toda acusación que daba inicio a un proceso inquisitorial tenía como objetivo el castigo del hereje mediante la imposición de una pena. Estas penas tenían como características y unos fines muy particulares como la ejemplaridad, el utilitarismo, el oportunismo y la arbitrariedad. La ejemplaridad se reflejaba como actos como la celebración de autos de fe, la ejecución de la pena de muerte, la hoguera, la vergüenza pública con azotes, la exhumación de huesos de los herejes difuntos y el San Benito como vestidura de los penitentes con su posterior exposición en las iglesias. El utilitarismo se aprecia en penas sobre en las que se obtiene algún provecho, en las que su aplicación, como era la sustitución de la pena de cárcel perpetua por la de galeras, cuya duración dependía de la rentabilidad en el trabajo y no de criterios jurídicos. El plazo de castigo de galeras era mínimo de 3 años. El oportunismo se observa de la suavización y en el endurecimiento de las penas por motivos sociales o políticos, al margen de la responsabilidad del reo. Se mitigaban las penas sobre todo en delitos cometidos por sacerdotes. La arbitrariedad era patente en la aplicación de las penas cuando el acusado resultaba condenado como hereje, relapso o pertinez, y el delito era perfecto y plenamente probado. La ley se aplicaba sin excepciones. Pena ordinaria. El castigo de la pena de muerte. Por su naturaleza, esta pena se reservaba para el declarado hereje formal. En España y en Sicilia, la pena era muerte a fuego. En este caso, los herejes eran entregados a la justicia seglar, que era la que se encargaba de hacer la, la ejecución en un acto público. De claro ejemplo para la sociedad, en caso de que el hereje fuese mujer, aquí existía una breve excepción en el que en el momento quedara momentáneamente exenta de ser castigada hasta después de dar a luz. Relajación al brazo secular. A pena de muerte se enmascaraba tras el eufemismo relajación al brazo secular. La palabra relajar significa entregar al juez eclesiástico, al juez secular, un reo digno de pena capital. En pocas palabras, esto significa ser mandado a ejecutar por el verdugo de otro. La relación se hacía con base al tribunal. Este no condenaba a nadie a muerte, pues esto lo hacía para ser salvado de una u otra manera, y que este era su principal fin. Y cuando no lograba el arrepentimiento del inculpado, no le quedaba más remedio que entregarlo al brazo secular, para que éste fuera enjuiciado ante una autoridad civil, y lo enjuiciaban conforme a las leyes civiles. Penas arbitrarias. Eran
todas penas diferentes a pena ordinaria. Se trataba de un amplio abanico de penas, tanto para herejes como sospechosos de herejía. En ningún caso una pena arbitraria llevaría a la muerte del reo. La pena de abjuración, abjurar, significa retractarse, renegar, a veces públicamente, de una creencia o compromiso que antes se ha profesado o asumido. En el acto de juración, el procesado se retractaba claramente de las creencias contrarias a los dogmas católicos que se atribuían, es decir, a sus errores. Deberían realizarse bajo juramento, siendo la edad mínima para jurar de 14 años para los varones y de 12 años para las mujeres. Debían constar por escrito y llevar la firma del reo. Abjuración de Levi. Se aplicaba a aquellos procesados contra los cuales se habían hallado sospechas leves de haber hereticado. Lo habitual era que el penitenciado comparecer de un auto de fe, donde eran advertidos, reprendidos, multados económicamente, desterrados por un tiempo no superior a 8 años, y con frecuencia eran azotados públicamente, y si con al tiempo o con poco tiempo volvían a ser juzgados, eran declarados impenitentes. Esto quería decir que eran sometidos a penas mucho más graves de lo normal. La abjuración de vehementi. Este tipo de abjuración era impuesto cuando existían sospechas de vehementes, de herejía, sin haberse llegado a probar totalmente las mismas. Lo habitual era que el penitenciado compareciérense de un auto de fe con San Benito de media aspa, llevarlo durante un año a 2, aproximadamente durante un año. Multa económicamente de los bienes y destierro por un tiempo que no solía superar los 6 años. Pena de destierro. Consistía en castigar al reo prohibiéndole su presencia física en ciertos lugares determinados por el tribunal, asignándoles como ciudades vedadas normalmente como Madrid o los lugares de residencia de la corte. La sede del tribunal, el lugar de residencia del reo, en cualquiera de las poblaciones en las que pudiera ser considerado como culpable. Accidentalmente, al desterrado se le prohibía aproximarse a cierta distancia de la costa. La duración de esta pena oscilaba entre unos meses a toda la vida, aunque por regla general era impuesta solo por unos años, y normalmente oscilaba entre 10 años. Pena de cárcel. Primeramente hay que resaltar que la pena de prisión no tenía nada que ver con los internamientos en las celdas secretas, que eran cárceles preventivas, en las que se utilizaban solamente para el recorrido del proceso que deben seguir con el sentenciado. En esto eran que permanecían incomunicados hasta el día de su sentencia. El tribunal las utilizaba para el cumplimiento de sus sentencias, denominadas celdas públicas o de penitencia. La prisión secreta en la que se confinaba al acusado durante el proceso era un lugar más desagradable que la casa de penitencia, y en el que sería encerrado si llegaba a ser condenado a una sentencia o a un encarcelamiento. Castigo de galeras. Se trataba de una pena privativa de la libertad, utilizado por la Inquisición española para el denominado castigo de galeras, estableció por disposición real, ante la escasez de mano de obra para tales labores, indispensablemente para la comunicación marítima, sobre todo las colonias hispanas, y para la seguridad del reino. La duración de la pena era arbitraria, lo cual quiere decir que, igual que las otras penas, dependiendo del delito que se haya cometido, es el tanto de tiempo que se le va a asignar a este inculpado.
Vergüenza pública con azotes. La flagelación pública era de lo más corriente, la aplicaba un verdugo público, a diferencia de la Inquisición medieval, donde la aplicaba un sacerdote. El reo salía montando un asno llevado de la cintura solamente una camisa con un dogal en la que aparecían dibujos alusivos al delito que ha cometido, recibiendo en el trayecto la cantidad de azotes dispuestos por la sentencia. En general eran 200 azotes. Junto al reo iban 2 guardias familiares del Santo Oficio, a caballo, y el notario, encargados de levantar el acta, mientras el verdugo iba propinando latigazos hasta concluir todo ello, acompañado por burlas y el escarmiento del pueblo hasta concluir su sentencia. Esto llegaba a ser de lo más vergonzoso públicamente para todos los herejes. Sin embargo, era uno de los castigos más comunes en los que podía existir, junto con lo que era la muerte en la muerte en leña o la muerte en lumbre. La vergüenza pública sin azotes. En este caso, el reo era paseado por las calles encima de un asno, desnudo de la cintura para arriba, pero sin dogal. Esto quería decir que era sin los dibujos o algo característico de su delito, pero sin embargo llevaba las insignias correspondientes a su delito, mientras el fragonero reclamaba sus delitos. Y en ocasiones, en casos de blasfemia, herejías, pertinaces e impertinentes, se usaba una mordaza para amordazar al hombre sin que él pudiera hablar. Solamente seguiría recorriendo el pueblo o la ciudad en tal caso. Sin embargo, esta también era una actividad o era una pena para la herejía menor o delitos menores. Las penas pecuniarias eran graduadas según el delito y fortuna del reo. Principalmente la pena de carácter pecuniario era la confiscación de todos los bienes del procesado. Se efectuaba en los casos de herejes persistentes, relapsos, reincidentes y condenados. Los bienes confiscados tenían un doble propósito o un doble destino. Uno, eran conllevados, fiados por los amigos y parientes del procesado, y segundo, eran puestos a una subasta pública, que eran a veces adquiridos a menor precio de lo que de su valor real. Pena de hábito penitencial o San Benito. Esto ya lo había yo dicho, o ya lo había yo mencionado, que es San Benito o la pena penitencial. Ok, aquí seguiremos, aquí en este tema veremos qué es San Benito, la pena de San Benito. Es una de las sanciones vergonzosas. Consistía en llevar puesto en algún tiempo determinado el San Benito, que esto es una túnica casulla hecha de algodón o de lino, de color amarillo, con una cruz de San Andrés de color rojo, negro, verde, sobre el pecho y sobre la espalda. Entre los antiguos usos de la iglesia primitiva, a los penitentes se les llevaba sus culpas y mostraban arrepentimiento. Se les daba una vela de cera y se les arropaba con una especie de saco de lana que previamente habían sido bendecidos por el sacerdote o párroco del lugar. ¿Qué son las incapacidades? Se le impedía al reo desempeñar determinadas funciones, como usar algunos derechos tanto en el ámbito civil como en el religioso. En ocasiones, por razón de parentesco, se le prolongaba el castigo a otras personas ajenas a la causa. Sin embargo, también en esto podemos meter a las penitencias espirituales, que prácticamente es la misma sentencia. Se le impedía al reo desempeñar determinadas funciones o usar algunos derechos, tanto como en el ámbito civil como en el religioso, y en ocasiones, por el razón de parentesco, se le prolongaba el castigo a otras personas ajenas a la causa. Hasta aquí la información. Muchas gracias por ver este pequeño video, esa pequeña información que fue recolectada
por varias horas de trabajo, en el cual les agradezco mucho y